Una de las noticias destacadas de la jornada ha sido precisamente la comparecencia en la Diputación Provincial de Burgos que han protagonizado los socialistas David Jurado y Javier Lezcano para hablar precisamente de la coyuntura actual, de las necesidades que hay en la provincia tras lo más complicado de la pandemia durante estos meses, pero también todas esas consecuencias que vienen derivadas de la misma. Javier Lezcano hablaba, por ejemplo, de ese reparto de mascarillas. Se ponía también sobre la mesa la necesidad de atender muchas necesidades y del remanente de tesorería que queda en Diputación. Bueno, pues para hablarnos y aclararnos todo lo que está sucediendo, contamos precisamente con Javier Lezcano esta noche. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bien, bien. Por aquí estamos. Muy bien. Hacía yo un resumen de lo que ha sido un poco esa rueda de prensa. Junto a David Jurado, el portavoz socialista de la Diputación, hablabais precisamente de la coyuntura actual, de las necesidades que existen y destacabas también cómo se está produciendo y se ha producido en los últimos días ese reparto de mascarillas. Si te parece, comenzamos por esto último, aunque luego también quiero hablar ¿Mm? de esas necesidades que están manifestándose en diferentes puntos de la provincia, porque me interesa mucho saber qué ha pasado con ese reparto de mascarillas que has calificado como una auténtica chapuza. Efectivamente, como una auténtica chapuza, y yo creo que nos quedamos algo cortos. Ha sido un auténtico desastre y un despropósito. Y por qué no decirlo, ya se les advirtió que esas no eran formas ni modo. Si os parece, pues como he contado esta mañana también ya en la rueda de prensa, hago una pequeña cronografía de cómo ha sido esto. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, qué es lo que ha El, pasado. Efectivamente, sí. El 17 de abril se nos escribe una carta, vía correo electrónico, vía email, a los correos corporativos que tenemos cada uno de los municipios de la provincia. Y me gusta aclarar esto de los municipios porque en este caso otra vez han vuelto a dejar discriminadas a las pedanías. O sea, este reparto solo iba dirigido a los ayuntamientos de la provincia, entendiendo que estas, no lo ponía en ningún sitio específico. Es verdad que algunos ayuntamientos lo han hecho porque, digamos, lo suelen hacer ya per se por su relación con las pedanías, pero otros ni se han acordado. Entonces, iba solo dirigido a ayuntamientos, las pedanías quedaban fuera de este reparto y al hacerlo por correo electrónico y darnos solo 2 días para los ayuntamientos que quisiéramos optar a estas mascarillas, se quedaron muchos fuera. Solo concurrieron a ella 230 de los 368 municipios que podían haber optado. Luego, a medida que se iban enterando estos municipios, más tarde, cuando se lo íbamos diciendo nosotros o se lo iba diciendo algún alcalde compañero o limítrofe, ellos querían optar y ya no tuvieron opción. Bien, estos 230 municipios que optaron a la convocatoria de mascarillas, convocatoria por llamarlo de alguna manera, solicitaron un total de 56.000 mascarillas FFP2. Eso es lo que ponía eso, ponía que estas iban a ser sufragadas al 50%, perdón, a mitades, parte Diputación, parte el ayuntamiento interesado. Bien, pues hasta ahí todo parecía estupendo. ¿Qué pasa? Todo empieza a devenir cuando ya transcurren 2 semanas de ese 17 de abril y no tenemos respuesta. Yo creo que ya 2 semanas era un tiempo razonable o de paciencia suficiente para que los ayuntamientos estuviéramos esperando. O sea, evidentemente todos sabíamos que no iban a llegar al día siguiente, ¿no? Entonces ya es cuando nos empezamos a impacientar, ya se empiezan a recibir llamadas pues nosotros mismos como diputados, en presidencia, en todos los lados, que qué pasa con esas mascarillas. Máxime cuando en esa carta que se nos envía ponía un número de teléfono que ponía una coletilla que quería decir, si aparte queréis más los ayuntamientos, llamar a este número de teléfono. Ese número de teléfono fue un fiasco, era de una empresa particular que nada tenía que ver con este reparto, nada en absoluto, entonces se vio desbordada, porque evidentemente muchísimos de los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia empezaron a llamar ahí porque quizá querían más mascarillas a mayores o porque creían que les iban a surtir. Por eso, además, por colar ese número de teléfono ahí, yo ya pedí responsabilidades políticas en el pasado pleno del 8 de mayo. Bien, pues estamos a finales de abril, el último día de abril, cuando se firman 2 decretos por parte de la presidencia en la cual se hace una compra de mascarillas KN95 en número de 30.000 en uno de los decretos y en número de 15.000 en otro de los decretos.
Bueno, pues con esto igual tenemos parte del problema solventado. Pero al día siguiente se vuelve a firmar otro decreto donde se adquieren 15.000 mascarillas. Esta sí es muy importante el matiz de tipo quirúrgico, que pone en el título del decreto que son para abastecer a los centros residenciales de los que dispone de la Diputación, de los 5 residencias que tiene. 5 residencias, vale. ¿Cuál es la sorpresa? Que a la semana siguiente se empiezan a repartir mascarillas en un número ínfimo de las KN95 equiparables a, por así decirlo, las FFP2 y en un número mayor a las mascarillas quirúrgicas. Entonces, bueno, ya empieza a haber cierto malestar por parte de los ayuntamientos que reciben esa primera llamada. Claro, es más, antes lo he hecho y no quiero pasar la ocasión para agradecer a los funcionarios del IDJ, que son los que se han responsabilizado, y nunca mejor dicho, de llevar las mascarillas en este primer reparto a los ayuntamientos. ¿Y qué pasaba cuando estos señores iban con las mascarillas allí? Pues que lo que llevaban no correspondía con lo solicitado. Claro, iba a decir yo, entonces, que no tenía nada que ver con la convocatoria inicial, claro. Efectivamente. Entonces, todos podemos imaginar la cara que se le pone a un alcalde, a un concejal, cuando le dicen que le llevan las mascarillas, pero no se corresponde con lo realmente solicitado. Entonces, les llevan mascarillas KN95, por ejemplo. Yo lo ilustro esto mucho con el caso de Jaramillo Quemado, porque además es extrapolable hasta en porcentaje. Habían pedido 10 mascarillas, ¿no? Entonces, en este envío le lleva 10 mascarillas FFP2. En este envío le llevan una mascarilla FFP2 y 4 mascarillas quirúrgicas. Bueno, pues parecía un despropósito. Y así, en esta línea, a todos los 230 municipios que habían solicitado. Bueno, en algunos, en los más grandes, ni eso. Directamente no les llegó nada. Bueno, pues Javier, entonces... hasta este momento, ahora vamos a... Perdona que te interrumpa, ahora seguimos contando cómo ha sido cronológicamente. ¿Se daba algún tipo de explicación por el equipo de gobierno en Diputación? Porque, claro, me imagino que en el momento que los alcaldes comenzabais a recibir aquello que no es lo que se había solicitado, las llamadas, por lo menos, estarían de una forma constante en la Casa Provincial. Efectivamente, así es y nos consta tanto que nosotros, por lo menos en lo que atañe a nuestro grupo provincial al PSOE, las recibíamos las llamadas y no podíamos darles más explicaciones que los responsables nos transmitían a nosotros, que era que paciencia y que ya iban a llegar. Y entonces, claro, es muy difícil decir eso cuando ya van pasando tantos días y cuando se ve que aquello no tiene solución. Bueno, pues bien, continúo un poco con la secuencia porque quiero decir que también es importante que de estas 28.000 mascarillas que se reparten, quirúrgicas, que se reparten en la primera vez, 17.000 corresponden a las que dio su delegación de gobierno a través de la FEN, a través del Gobierno de España, y 15.000 serían las que compró la propia Diputación Provincial, insisto, para abastecer las necesidades de las residencias. Lo he dicho antes, no quiero pensar, porque así se lo he oído a algunos de los responsables de los sindicatos, que los usuarios, los trabajadores de las residencias, de los CEAS, hayan estado desprotegidos por derivar estas mascarillas a la entrega de ayuntamientos, pero todo hace pensar que así ha podido ser. Hay otra pequeña cuestión de importancia. Nosotros en todo momento hemos estado pidiendo los certificados de idoneidad de las mascarillas, de que eran válidas y cumplían la normativa. Bueno, pues a nosotros lo que se nos hace entrega de una de las partidas, porque han llegado en varios lotes y a través de varios días, es simplemente un certificado de que se ha enviado una a la Junta, que la mascarilla KN95 es equivalente, es equiparable a una FFP2 y que hay que reclamar esos certificados de validez al propio importador. Y nos muestra unas tablas de la normativa que debe cumplir, pero en ningún caso de que en sí esa mascarilla propia lo cumpla, simplemente la que deben cumplir. Unas tablas que es un cortapega de una página de internet, que ahí está. Entonces, también ahí nosotros tenemos nuestras dudas. Ya vamos por dos partes, tarde, mal, quitan mascarillas a los propios recursos de la propia Diputación. Podemos pensar que vamos protegidos y posiblemente o sí no lo estemos. Entonces,
ya da mucho que pensar lo que es el desarrollo de la entrega. Esto con el primer reparto que... Sí, perdón. No, eso te iba a decir, que claro, todo esto como en una primera fase, podemos decir, ¿no? En una primera tanda Efectivamente. que llega a los ayuntamientos, pero es que después de esto tenía que continuar porque tenía que completarse al final todo ese pedido. ¿Cuál ha sido la situación que ha devenido desde ese momento? Pues la situación que ha devenido desde ese momento en que hoy es el día, después de casi mes y medio, de que se nos hace el ofrecimiento de que no se ha cumplimentado a todos los ayuntamientos de la provincia la entrega de mascarillas. Queremos pensar que sí que va a hacer, que se llegará a culminar, si no al 100%, prácticamente a todos los ayuntamientos el número que han pedido, porque si no sería un escándalo. Y volver a insistir en que las dos últimas lotes que han llegado de mascarillas ni siquiera por lo menos a nosotros, no se nos ha facilitado el certificado de validez de esas mascarillas. Yo le he pedido esta misma mañana y mañana lo volveré a hacer, aunque cierto es que las mascarillas de este último lote, sobre todo en los ayuntamientos más grandes, se han repartido este fin de semana. Los propios alcaldes, me consta que, por ejemplo, Miguel Ángel Rojo de Lerma se desplazó el sábado, un concejal del ayuntamiento de Medina también las recogió el mismo sábado. Hay ayuntamientos que vinieron el domingo a San Agustín, a la sede del IDJ. Insisto, quiero manifestar la voluntariedad y desde luego todo nuestro agradecimiento a estos funcionarios del IDJ que se han dejado la piel porque llegue lo que les han dispuesto las autoridades políticas y por hacerlo lo mejor posible, y aun con esas pues han llevado muchas reprimendas de los alcaldes y ellos han sido las que las han tenido que soportar. Claro. En cualquier caso, sí lo he dicho esta mañana, nosotros lo que pedimos o exigimos a la propia Diputación es que estas mascarillas, al menos las quirúrgicas, no se les ocurra pasarlas al cobro a los propios ayuntamientos. Sería un escándalo que mascarillas donadas o por lo menos el 50%, más del 50%, de 17.000, 18.000, de 28.000 que han entregado, que son donadas o dadas por el Gobierno de España, por la subdelegación de gobierno, que las pasen al cobro. Incluso nos atreveríamos a decir más, ya después de este escándalo no debieran de pasar ninguna de las KN95 que han dado. Tenían que condonar de alguna manera la deuda, por lo menos para intentar arreglarlo en la medida de lo posible. ¿Qué clima hay en los ayuntamientos? Me consta que, bueno, Javier, estáis en permanente contacto con muchísimos alcaldes, con concejales, porque claro, uno está a la espera de ese material, de esas mascarillas, que además hoy en día son obligatorias, la pandemia sigue su curso y uno, por mucho que espere, al final se ve, imagino, en cierto modo indefenso, porque no puede surtir a los vecinos de aquello que les ha dicho. Efectivamente, máxime cuando estos últimos días, ya desde hace una semana, iba a entrar en vigor, creo que entró el miércoles o el jueves, el decreto por el que iban a ser obligatorias. Y claro, los ayuntamientos, otra de las cosas que nos transmitían es, hemos tenido ocasión de comprarlas nosotros, nos hemos fiado de la propia Diputación, ahora llegamos tarde a comprarlas nosotros y las de la Diputación no llegas. O sea, nos sentíamos como, yo mismo las había solicitado como ayuntamiento de la localidad, pues veíamos que no llegaban, nos sentíamos estafados, porque además habíamos puesto una confianza en la Diputación provincial. Claro, un ayuntamiento en quién va a confiar si no es en su propia Diputación. Y no terminaban de llegar. Más facilidad. Evidentemente, tiene todo el listado de proveedores, tiene contactos directos. Y efectivamente, claro, nosotros pensamos que tenía más facilidad. Máxime cuando además una cosa de los que nos transmitían los alcaldes, porque claro, los responsables políticos, presidente y vicepresidente, ya se habían hecho en la primera ocasión que pudieron una foto con las cajas entregando las cajas de que iban a salir repartidas. Entonces, eso ya se publicitó y los vecinos de las localidades, sobre todo si queremos de las más pequeñas, daban por hecho que ya estaban las mascarillas en nuestro poder o que las habíamos solicitado. Entonces, nos llamaban los alcaldes, llamaban a los concejales, oye, esas mascarillas que han empezado a repartir ya, que os han proporcionado la Diputación Provincial, ¿cuándo nos las dais? Oye, que aquí de momento no ha llegado nada. Entonces, era todo un caos y una confusión.
Javier, todo esto se enmarca, y lo decíais en la rueda de prensa esta misma mañana, dentro de una necesidad que plantea el Partido Socialista. Dice al equipo de gobierno, hay que reaccionar, la situación económica es la que es, hay que afrontar muchísimas consecuencias de esta pandemia, no hay que llegar tarde, pero es el momento de ponerse manos a la obra y además en esto, dice el PSOE, bueno, contando con todos, no nos dejéis de lado porque al final es una situación excepcional y hay que abordarla como tal. Efectivamente, así es. Como tú bien dices y haces una apreciación que para nosotros es importante, no hay que llegar tarde. En estos 2 meses ya largos que llevamos, desde que se declaró el estado de alarma, la propia Diputación prácticamente ni ha estado y, como decía el otro, ni se la espera. Nosotros hemos hecho unas propuestas en el mismo pleno del día 8 de mayo, presentamos una batería de proposiciones en diferentes ámbitos, entre otros el económico. Bueno, es verdad que la moción allí se aprueba de forma unánime, con la salvedad, si queremos, de que cada una de las propuestas se traslade en las comisiones en su ámbito, ¿no? Bueno, pues muy bien, eso es lo que estamos haciendo, ya hemos hecho algunas. Es verdad que algunas se nos han hecho caso, como el cobro de tributos que se retrase al último trimestre, como por ejemplo que haya una prórroga general para la justificación de los planes provinciales que se va a aprobar mañana precisamente en la Comisión de Planes Provinciales. Algunas cuestiones sí que se nos han hecho caso, otras nos han dado largas y otras directamente no. Vamos a esperar a volver a insistir, sobre todo en aquellas que creemos más necesarias, como pueden ser las propuestas económicas o las de las residencias, y bueno, les exigiremos que cumplan el acuerdo. Efectivamente, debemos estar todas a una, como bien dices. Habéis puesto el acento precisamente en el remanente de tesorería que tiene en estos momentos la disposición, aquel que se puede gastar, unos 30.000 euros, según ha cifrado el Partido Socialista. Es algo que preocupa, imagino, ¿no? Porque al final no estamos en un año normal, las necesidades se pueden disparar también en cualquier momento y hay que prestar atención en la medida de las posibilidades y con esa cantidad, a todas luces, parece que va a ser insuficiente. Efectivamente, 30.000 ya se han gastado parte del 20% que se permitía gastar vía decreto del gobierno, se podía gastar hasta un 20% de estos remanentes de tesorería, siempre que irían destinados a combatir la COVID-19, y lo que queremos es que haya una modificación extraordinaria de crédito que nos permita gastar o disponer de casi 2 millones de euros, que eso ya es una cifra bastante considerable para de momento ir atendiendo a las necesidades más perentorias y poder ir dando algo de liquidez a los mismos municipios que también se ven en las mismas circunstancias, efectivamente. ¿Veis al equipo de gobierno predispuesto a ello o hay que hablar todavía mucho en este sentido? Bueno, nosotros la propuesta ahí la tienen, vamos a esperar, creo que el viernes hay comisión de Hacienda y ahí esperamos recibir ya una contestación y esperamos recibir una contestación que sea en sentido positivo, efectivamente. Y si no es así, por lo menos no podrán decirlo que no han tenido propuestas, que desde el Partido Socialista no hemos sido propositivos y creo además que con propuestas realistas y factibles. No, esto tampoco es un brindis al sol. Entonces, bueno, ahí está la propuesta, hoy se les ha trasladado y esperemos que el viernes en la Comisión de Hacienda recojan el guante y se pongan manos a la obra, efectivamente. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que pase el próximo viernes. Javier, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, por explicarnos y además de esa forma cronológica y detallada lo que está pasando con las mascarillas, porque sé que hay mucha gente que le preocupa esta cuestión, mucha gente que está en esos municipios, que nos sigue y que está pendiente de ese reparto. Así que gracias, espero que nos sigamos viendo y que haya buenas noticias en cualquier caso para la provincia. Efectivamente, muchas gracias a vosotros y esperemos que así sea. Muchísimas Gracias. gracias.